El bebé del millonario mordía a todas, hasta que la empleada mostró un don secreto. En la opulenta sala de la mansión Vargas, el aire estaba tan cargado de tensión que casi podía cortarse con un cuchillo, impregnado del eco incesante de un llanto infantil que parecía no tener fin, y rebotaba en las paredes de mármol. Una a una las niñeras más cualificadas de la ciudad habían desfilado por esa puerta, cada una con un portafolio impecable, y cada una había salido derrotada, con marcas de pequeños dientes en el brazo como trofeos de su fracaso. La última acababa de huir por el vestíbulo, sollozando de frustración mientras se ajustaba el abrigo de diseño. Alfonso Vargas, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación con un aura de poder y frialdad, observaba la escena con el ceño fruncido y los puños apretados. Su hijo de apenas un año, Leo, continuaba su berrinche en la cuna de diseño italiano, un pequeño rey en un castillo de oro sin consuelo, un monarca diminuto cuyo único decreto era un lamento agudo e interminable. La fortuna no compraba la paz. Y en esa casa, la paz era el bien más escaso. Algo tenía que cambiar. ¡Otra más! «¿Es que no queda nadie competente en toda esta maldita ciudad?», exclamó Alfonso Vargas, su voz resonando con una impaciencia afilada que hizo temblar al personal de servicio, que se movía en las sombras como fantasmas asustados. Se giró bruscamente hacia su ama de llaves, la severa señora Lucía, una mujer cuya lealtad era tan rígida como su peinado. «Parece que el pequeño Leo tiene un carácter». «Ciertamente difícil, señor. Las agencias ya no saben a quién enviarnos», respondió ella, su tono neutro apenas ocultando una satisfacción sutil ante el caos. En ese preciso momento, una joven que esperaba en un rincón apartado del inmenso vestíbulo se levantó tímidamente, como si pidiera permiso para existir. Era Elena, la siguiente en la lista, la última esperanza. Sin un currículum extenso ni referencias de familias adineradas, sus ojos amables y su ropa sencilla contrastaban dolorosamente con el lujo que la rodeaba. Lucía la miró con un desdén apenas disimulado. «Señor, ella es la última candidata». «Dudo mucho que...», pero Vargas, desesperado y agotado, la interrumpió con un gesto brusco. «Que pase. A estas alturas, estoy dispuesto a probar cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Elena avanzó con pasos inseguros por el suelo de mármol pulido, sus sencillos zapatos de lona apenas hacían ruido, un susurro humilde en la imponente y silenciosa mansión. Cada paso que daba la acercaba más al origen de ese llanto desgarrador, a ese pequeño ser que desquiciaba a todos los adultos a su alrededor y que, sin embargo, solo pedía ayuda a su manera. «Qué lugar tan inmenso y triste para un niño tan pequeño», pensó Elena, observando con el corazón encogido los jarrones de valor incalculable y los enormes cuadros abstractos que colgaban de las paredes. La atmósfera era completamente estéril, fría y distante, como un museo donde todo se mira pero nada se toca, donde el arte valía más que el calor humano. Llegó frente al imponente señor Vargas, quien la examinó de arriba abajo con una mirada analítica, como si estuviera evaluando una adquisición más para su imperio. «Usted es la siguiente. Espero que dure más que las otras», dijo. Su tono no era una bienvenida, sino una clara advertencia. Elena asintió, su calma exterior ocultando el latido acelerado de su corazón. «Haré todo lo que esté en mi mano, señor. Se lo prometo». Se acercó con una delicadeza casi reverencial a la cuna, donde Leo, con el rostro rojo e hinchado por las lágrimas, pataleaba con una furia impotente. Las niñeras anteriores, con sus títulos y sus métodos de manual, habían intentado distraerlo con juguetes caros o levantarlo a la fuerza, solo consiguiendo empeorar la situación y provocar más mordiscos. Elena no hizo nada de eso. Se quedó de pie a una distancia prudencial, simplemente observando al bebé, tratando de ver más allá del berrinche, buscando la verdadera causa de su profunda e inmensa angustia. «¿Qué es lo que realmente te pasa, pequeño? ¿Qué intentas decirnos a todos?», se preguntó en silencio, intentando conectar con el dolor del niño, un dolor que ella conocía demasiado bien por su propia historia. Su corazón se encogió al verlo tan desamparado en medio de tanta opulencia, un prisionero en una jaula de oro. Sentía una empatía inmediata y abrumadora por él.
Una sensación que la impulsaba a quedarse, a luchar, a pesar de la ambiente hostil que la rodeaba. Era una misión personal. Parece demasiado joven, señor. Completamente inexperta, susurró la señora Lucía al oído de Alfonso Vargas, su voz un siseo cargado de prejuicio y veneno. No podía soportar la idea de que una muchacha sencilla, sin pedigrí ni recomendaciones, pudiera tener éxito donde otras mujeres, mucho más preparadas y elegantes, habían fracasado de manera tan estrepitosa. Para Lucía, el orden, la jerarquía y las apariencias lo eran todo, y Elena rompía todas sus reglas no escritas. Vargas, sin embargo, apenas la escuchó, su atención completamente fija en la extraña escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Que lo intente». «Ya no sé qué más hacer», respondió de forma cortante, su voz teñida de una desesperación que no admitiría en voz alta. El silencio de Elena, su aparente inacción, era frustrante para un hombre acostumbrado a resultados inmediatos, pero también era intrigantemente diferente. Todas las demás habían entrado con una confianza arrogante. Esta chica, en cambio, solo ofrecía un silencio, o respetuoso, y una paciencia infinita. ¿Sería eso suficiente? Entonces, Elena hizo algo completamente inesperado. Algo que nadie había intentado antes con el pequeño y furioso Leo. Se arrodilló lentamente, con una gracia natural que desarmaba, hasta que su rostro quedó al mismo nivel que el del bebé atrapado en su cuna. No intentó tocarlo ni invadir su espacio personal, un error que todas las demás habían cometido. Simplemente, se puso a su altura, física y emocionalmente, reconociendo su existencia y su dolor. Y le habló. Le habló con una voz increíblemente suave, casi un murmullo, una melodía tranquilizadora. «Hola, Leo. Soy Elena. Sé que estás muy enfadado. Y tienes todo el derecho a estarlo. Pero no voy a hacerte daño, te lo prometo, estoy aquí para escucharte». El llanto de Leo cambió de registro al instante. Los gritos agudos y furiosos se convirtieron en un gemido lastimero, como si por fin alguien en ese enorme palacio estuviera escuchando su dolor en lugar de intentar silenciarlo. «Qué ridiculez más grande, hablarle como si la entendiera», pensó el ama de llaves con un profundo desprecio, cruzándose de brazos mientras observaba la escena con una incredulidad insultante. «Esto no va a funcionar». «Es una completa y absoluta pérdida de tiempo», murmuró Alfonso Vargas para sí mismo, su escasa paciencia llegando peligrosamente al límite, a punto de levantar la mano para despedirla de inmediato. Estaba acostumbrado a resultados inmediatos, a soluciones que se podían comprar y medir. La paciencia no era una de sus virtudes. Pero justo cuando iba a hablar, a poner fin a lo que consideraba una farsa, Elena metió una mano en el bolsillo de su sencillo vestido, y sacó algo con un cuidado exquisito. No era un teléfono móvil, ni un sonajero de plástico de colores brillantes. Era un objeto pequeño y delicado que brilló con luz propia bajo la fría iluminación de los candelabros. Se trataba de un pequeño carillón de plata, de aspecto antiguo y muy querido, un tesoro, así personal en un mundo de posesiones impersonales. Tenía grabados unos delicados pájaros en pleno vuelo y parecía contener un mundo de recuerdos y amor en su interior. Un objeto con alma. ¿Podría un simple objeto cambiarlo todo? Elena lo acercó con suavidad a los barrotes de la cuna y, con un movimiento casi imperceptible de su muñeca, hizo que el pequeño badajo interior golpeara las paredes de plata. El sonido que produjo fue celestial, casi mágico, una anomalía en esa casa llena de ruidos bruscos y silencios tensos. No era fuerte ni estridente, sino una serie de notas claras y puras, como gotas de lluvia de cristal cayendo sobre un estanque tranquilo en una mañana de verano. Un tintineo delicado y melódico que llenó el silencio tenso de la habitación, hablando de paz, de hogar y de una seguridad casi olvidada. Por un segundo, todos en la sala contuvieron la respiración, hipnotizados por aquella melodía tan simple y a la vez tan profundamente poderosa. El tiempo pareció detenerse, suspendido en las notas cristalinas que flotaban en el aire, limpiando la tensión acumulada. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar. Y por eso, era tan efectivo. El efecto fue inmediato y absolutamente asombroso, desafiando toda lógica y escepticismo. El llanto desesperado de Leo cesó por completo, como si un interruptor se hubiera accionado en su pequeño cerebro sobrecargado.
Sus pequeños puños, antes apretados con una rabia impotente, se relajaron sobre la sábana de seda. Sus ojos, hinchados y enrojecidos de tanto llorar, se abrieron de par en par, fijos y fascinados en el objeto brillante que emitía aquella melodía celestial, como si fuera lo único real en su mundo. Lentamente, con una cautela conmovedora, extendió su manita a través de los barrotes. No para agarrar con brusquedad como hacía siempre, sino con una delicadeza que nadie le había visto jamás. Las puntas de sus dedos rozaron la superficie fría y lisa de la plata. Y entonces, ocurrió el milagro. Una pequeña sonrisa, la primera en semanas, se dibujó en sus labios. Una sonrisa genuina, radiante, llena de asombro y alivio. Una sonrisa que lo cambió todo. Alfonso Vargas se quedó literalmente sin aliento. El aire se atascó en sus pulmones, y por un instante creyó que iba a desmayarse. Se dio cuenta, con una punzada de culpa tan aguda que le dolió físicamente, de que había olvidado por completo cómo era la sonrisa de su propio hijo. «Señorita, ¿qué demonios es eso? No he contratado a una maga sino a una niñera», espetó, intentando recuperar su compostura escéptica, su armadura de hombre de negocios. Elena, sin apartar la vista del bebé, que ahora balbuceaba suavemente, respondió con una calma que lo desarmó por completo. «Es solo algo para ayudarle a calmarse, señor. A veces, los sonidos familiares y suaves le recuerdan que están a salvo, que no están solos en el mundo». Volvió a moverlo suavemente, y el tintineo cristalino resonó de nuevo en la sala. No era magia. Era empatía pura. Era un lenguaje sin palabras que Leo, desesperado por comunicarse, pareció comprender al instante, con cada fibra de su ser. «Imposible, ¿cómo diablos lo ha hecho?», pensó el señor Vargas, mientras una mezcla de alivio abrumador y una profunda e incómoda inquietud recorría su cuerpo. No podía aceptar lo que acababa de presenciar. Su mente, entrenada para analizar complejos balances financieros y detectar fraudes, se rebelaba contra esa escena tan simple, y sin embargo tan poderosa. Se sintió impotente y odiaba con toda su alma sentirse impotente, especialmente en su propia casa. Inmediatamente, su cerebro empezó a buscar una trampa, una explicación lógica y racional. Aprovechando la calma milagrosa, Elena abrió suavemente la portezuela de la cuna y levantó a Leo en brazos. El pequeño no se resistió en absoluto, no lloró, ni siquiera intentó morderla. Se acurrucó contra su hombro, su pequeña mano todavía aferrada al objeto que ella le había ofrecido, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Era una imagen de pura confianza. El cuerpecito de Leo, antes tenso como un arco a punto de disparar, se relajó por completo, entregándose a la seguridad de aquel abrazo cálido y sincero. Elena comenzó a mecerlo suavemente, tarareando una melodía simple y antigua que su abuela le cantaba en las noches de miedo. Una melodía que era parte de su alma. En cuestión de minutos, los ojos de Leo comenzaron a cerrarse lentamente, vencido por la paz y el agotamiento emocional. Se había quedado profundamente dormido. El silencio que llenó la mansión ya no era tenso ni opresivo, sino sereno y reconfortante. Era un silencio que esa casa, con todo su lujo y su vacío, no había conocido en mucho, mucho tiempo. Elena se quedó quieta, sosteniendo al bebé dormido, su rostro una imagen de tranquila y humilde competencia. Había logrado lo que nadie más pudo, y eso, para un hombre como Vargas, era tan impresionante como profundamente desconcertante. ¿Quién era esta chica en realidad? Se quedará, a prueba por supuesto, decretó Alfonso Vargas finalmente, su voz grave rompiendo el silencio pacífico de la sala. Las palabras sonaron más como una siera sentencia judicial, que como una generosa oferta de trabajo. Se acercó a Elena, observando a su hijo dormir plácidamente, una imagen que no creía posible apenas unos minutos antes. Le asignarán una habitación en el ala de servicio. La señora Lucía le explicará las reglas. Son extremadamente estrictas, que le quede claro. Cada palabra era una barrera invisible, un recordatorio constante de su lugar en la jerarquía de la casa. Dejaba claro que ella era una simple empleada, una herramienta contratada para solucionar un problema, nada más. Su única responsabilidad es Leo. No quiero que deambule por la casa, y sobre todo, no quiero más trucos de magia como ese. Quiero profesionalidad, ¿entendido? La frialdad había vuelto a su voz.
Elena simplemente asintió, su voz apenas un susurro que luchaba por salir. Entendido, señor. Sabía que no sería un camino fácil. Sabía que estaría bajo un escrutinio constante y hostil por parte de todos en esa casa, especialmente del ama de llaves. Pero él mirar el rostro pacífico del pequeño Leo, su respiración suave y regular contra su hombro, supo con una certeza absoluta que no podía abandonarlo en esa jaula dorada, por muy difícil que fuera. Haré lo que sea necesario por ti, pequeño ángel. No te dejaré solo, pensó, dirigiéndose mentalmente al bebé, una promesa silenciosa que se convirtió en su nueva razón de ser. La mansión Vargas era una prisión de lujo, y ella acababa de entrar voluntariamente en ella, impulsada por un sentimiento protector, que era más fuerte que cualquier miedo o humillación. Su misión acababa de comenzar, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera por el bienestar de ese niño solitario. Lucía la condujo por pasillos largos e interminables, decorados con obras de arte que valían más que todo lo que Elena había poseído en su vida, hasta una pequeña y austera habitación en la parte trasera de la mansión. La habitación era funcional, limpia, pero carecía de cualquier tipo de calidez o personalidad. Una cama estrecha con un colchón fino, un armario de aglomerado barato, y una pequeña ventana que daba a un deprimente muro de ladrillo. El contraste con el lujo del resto de la casa era brutal y deliberado, un recordatorio constante de su estatus. Estas son sus dependencias, dijo Lucía, con un tono gélido que dejaba claro el abismo social que las separaba. El horario de Leo está en la mesita de noche. Comidas, siestas, baños, todo está programado al minuto. No se permiten improvisaciones ni sentimentalismos. Su mirada afilada se detuvo en el objeto que Elena sostenía con cariño. Y guarde esa cosa. Aquí seguimos protocolos científicos, no supersticiones de pueblo. La hostilidad en su voz era tan evidente que casi podía tocarse. Lucía veía a Elena no como una solución al problema de Leo, sino como una amenaza directa a su propio dominio y control dentro de la estricta jerarquía de la casa. Sentía que el orden perfecto que ella había mantenido durante años, un orden basado en la distancia y la formalidad, estaba siendo desafiado por esta recién llegada con sus métodos poco ortodoxos y su empatía visible. Y no estaba dispuesta a permitirlo bajo ningún concepto. Era el inicio de una guerra silenciosa y despiadada que se libraría en los pasillos de la mansión, una batalla de voluntades entre la empatía genuina de Elena y la rigidez implacable de Lucía. Elena sabía que cada día sería una prueba de resistencia, una lucha por la supervivencia en territorio enemigo. Pero la recompensa, la sonrisa de Leo, valía cualquier batalla. Elena escuchó la puerta cerrarse con un clic definitivo, dejándola sola en la quietud de su nueva celda de lujo. Se sentó en el borde de la cama, el viejo colchón hundiéndose bajo su peso con un quejido lastimero. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire estancado y sin vida de la habitación. Miró a su alrededor. Las paredes desnudas de un blanco hospitalario, la luz pálida de la única bombilla, el mobiliario mínimo y funcional. Se sentía como una intrusa, una pieza que no encajaba en el puzzle perfecto de la mansión Vargas. Esto es un error. No voy a poder soportarlo, no aquí, pensó, un nudo de ansiedad apretándose dolorosamente en su estómago. La soledad era una vieja conocida, una compañera constante en su vida, pero en ese lugar se sentía más fría, más cortante. Por un instante la idea de marcharse, de huir, le pareció la única salida sensata. Realmente valía la pena. Pero entonces, como un faro en la oscuridad de sus dudas, la imagen del rostro de Leo, su pequeña sonrisa de asombro y alivio, apareció en su mente con una claridad abrumadora. Cerró los ojos y pudo casi sentir el peso de su cuerpo, relajado y confiado en sus brazos, la calidez de su respiración. No podía irse. No podía abandonarlo a su suerte en ese palacio frío. No lo hacía por el sueldo ni por la oportunidad de vivir en una mansión. Lo hacía por él, por ese niño solitario que, al igual que ella en su infancia, solo necesitaba un poco de calor humano en un mundo demasiado frío y estructurado. Tengo que ser fuerte. Tengo que serlo por él, se susurró a sí misma, la promesa resonando en el silencio de la habitación y dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que viniera, sin importar el precio. Su corazón había encontrado una causa. Los primeros días fueron una prueba constante, un campo de minas emocional. Elena seguía el estricto horario que Lucía le había impuesto al pie de la letra, pero lo infundía con su propia calidez,
con pequeños actos de amor que no estaban en ningún manual. Le cantaba en voz baja durante el cambio de pañales, le contaba historias sobre pájaros y estrellas, transformó la hora del baño en un juego de risas y chapoteos. Y siempre, durante los inevitables momentos de inquietud o malestar, el suave tintineo de su tesoro personal llenaba la habitación, creando un oasis de calma en medio de la rigidez de la casa. Leo floreció bajo sus cuidados de una manera que asombró a todos. Los berrinches desaparecieron casi por completo, reemplazados por balbuceos curiosos y sonrisas que iluminaban sus ojos. Empezó a ganar peso y a dormir noches enteras, algo que los pediatras más caros de la ciudad no habían conseguido. Pero estos cambios, en lugar de complacer a todos, solo aumentaron las sospechas y la envidia. Lucía la observaba desde las puertas entreabiertas, con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza permanente en su rostro. Está hechizando al niño. No es normal que haya cambiado tanto y tan rápido, hay algo oscuro en ella, le decía en susurros al resto del personal de servicio, esparciendo el veneno de la envidia y la duda por los pasillos de la mansión como una plaga silenciosa. Cada risa de Leo era, para Lucía, una prueba más de la peligrosa e incomprensible influencia de Elena. La guerra silenciosa se intensificaba con cada día que pasaba, y Elena sentía la presión crecer sobre sus hombros, un peso invisible pero aplastante. La felicidad de un niño inocente se había convertido, increíblemente, en el campo de batalla de dos mujeres muy diferentes. ¿Quién ganaría esa guerra? El señor Vargas, por su parte, observaba a Elena, no directamente, sino a través de la sofisticada red de cámaras de seguridad que había hecho instalar en la habitación de Leo y en la sala de juegos. Lo veía todo en la enorme pantalla de su tableta, desde la seguridad y la distancia de su despacho, un dios distante vigilando su pequeño y problemático reino. Veía la paciencia infinita de Elena, su sonrisa genuina que no parecía fingida, la forma en que Leo la buscaba constantemente con la mirada, como si fuera su único punto de referencia en el mundo. Una parte de él, la parte de padre, sentía un inmenso y profundo alivio. Su hijo estaba bien, por primera vez en su corta vida, estaba feliz. Pero la otra parte, la del magnate calculador y desconfiado, no podía bajar la guardia, no confiaba en la bondad desinteresada, en su mundo, eso simplemente no existía. Siempre había un interés oculto. ¿Qué es lo que quiere realmente esta chica? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Se preguntaba una y otra vez, mientras observaba las imágenes en su pantalla. Busca mi dinero. Intenta ganarse mi confianza para después aprovecharse de mí, para demandarme. La idea de que alguien pudiera actuar simplemente por afecto, sin esperar nada a cambio, era un concepto extraño y profundamente sospechoso para él. En su experiencia todo el mundo tenía un precio, una agenda oculta. Y estaba decidido a descubrir cuál era el de Elena, convencido de que tarde o temprano cometería un error, un desliz, y mostraría su verdadera cara, la cara que él esperaba. Su escepticismo era un muro de hielo que el calor de Elena aún no había logrado derretir. La desconfianza era su naturaleza, su forma de sobrevivir en un mundo de tiburones. Una tarde, mientras Elena jugaba con Leo en la suave alfombra de la sala de juegos, construyendo una torre con bloques de colores que siempre acababa en risas y aplausos, Lucía entró sin llamar. Llevaba una bandeja de plata con un vaso de agua. El señor Vargas me ha pedido que me asegure de que usted también se hidrata. No queremos que se agote, dijo, con una amabilidad tan falsa que resultaba agresiva. Dejó la bandeja en una mesita baja, colocándola deliberadamente un poco más cerca del borde de lo prudente, un pequeño acto de sabotaje silencioso. Elena le dio las gracias sin apartar la vista de Leo, que intentaba poner un bloque triangular sobre uno redondo. El niño parece diferente, continuó Lucía, su tono lleno de un significado oculto y amenazante. Espero que no esté usando métodos poco ortodoxos con él. La salud del heredero de los Vargas es la máxima prioridad en esta casa. La palabra heredero fue pronunciada con un peso especial, un recordatorio para Elena de su lugar insignificante en el gran esquema de las cosas. Era una advertencia velada, una amenaza sutil. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Solo le doy el cariño y la atención que necesita, señora Lucía. Como cualquier niño, respondió, manteniendo la calma. La respuesta de Lucía fue una sonrisa gélida, sin vida. El cariño es para las familias, señorita.
Aquí se exige profesionalidad, no lo olvide nunca. Algo estaba a punto de romperse en esa casa. La tensión era tan densa que se podía masticar. Era una bomba de tiempo a punto de estallar. Elena se dio cuenta de que su enemiga no descansaría hasta verla fuera de la mansión, lejos de Leo, y que sería capaz de cualquier cosa para lograrlo. Días después el señor Vargas convocó a Elena a su despacho. Era la primera vez que entraba en ese espacio, el corazón del poder de la mansión, el lugar desde donde se movían los hilos de su imperio. Las paredes estaban cubiertas con estanterías de madera oscura repletas de libros encuadernados en piel, y un enorme escritorio de caoba dominaba la habitación como un altar pagano. Vargas no la invitó a sentarse, dejándola de pie en medio de la sala como una subordinada. He estado revisando los informes de las cámaras de seguridad, comenzó, su voz fría y distante. El niño ha mejorado, es innegable. Sin embargo, me preocupa su apego hacia usted. Elena frunció el ceño, completamente confundida por la acusación. ¿Apego, señor? Sí. Parece demasiado dependiente de usted. He hablado con la doctora Isabel Ramos, una eminente psicóloga infantil. Vendrá mañana para hacer una evaluación formal y profesional. El nombre de la doctora Ramos flotó en el aire, cargado de una autoridad académica que Elena no poseía. Sintió un nudo helado formarse en su estómago. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Iba a ser juzgada, examinada y probablemente descalificada por alguien que creía en manuales, teorías y estadísticas, no en la intuición y el poder del corazón. Entiendo, señor, respondió con un hilo de voz, sintiéndose repentinamente pequeña e indefensa, pero lo que nadie, ni siquiera ella, esperaba, era que la doctora Ramos no venía simplemente a observar, venía con un objetivo claro y premeditado: desacreditarla, demostrar que sus métodos eran perjudiciales, y recuperar el control total sobre el lucrativo caso del pequeño heredero de los Vargas. La amenaza ahora tenía nombre, apellido y un título universitario. Durante la cena, que Elena comía sola como de costumbre en la enorme y vacía cocina del personal, Lucía se le acercó con una expresión de falsa compasión que la hizo estremecerse. He oído que la prestigiosa doctora Ramos viene mañana a evaluar la situación, dijo, su voz destilando veneno dulce y pegajoso. Es una mujer muy estricta, sabe. De renombre internacional. No le gustan las niñeras sin titulación. Cree firmemente en la importancia de la distancia emocional para fomentar la independencia del niño. Cada palabra era una pequeña daga diseñada para minar la poca confianza que le quedaba a Elena. Dice que demasiado cariño puede ser perjudicial a largo plazo. Lo convierte en un adulto débil y manipulador, incapaz de afrontar el mundo real. Elena apretó los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Cómo podía alguien pensar que el cariño era perjudicial? Era una locura. Gracias por el aviso, Lucía, dijo Elena, luchando por mantener la voz firme y no delatar el miedo que la estaba consumiendo por dentro. Pero el pánico ya se había instalado en su corazón. Se sentía completamente sola, una pequeña barca de papel a punto de enfrentarse a una tormenta perfecta, con un magnate escéptico, un ama de llaves hostil, y ahora, una experta de fama mundial dispuesta a demostrar que todo lo que hacía, todo lo que sentía, estaba mal. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte por Leo, se repitió a sí misma como un mantra desesperado, una y otra vez, aferrándose a la única razón que la mantenía en pie en esa casa llena de sombras y enemigos silenciosos. La batalla por el corazón de un niño estaba a punto de volverse mucho más cruel. Esa noche, Elena no pudo dormir. Daba vueltas y más vueltas en la cama, su mente un torbellino de ansiedad y escenarios catastróficos. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se levantó, y fue de puntillas a la habitación de Leo. El pequeño dormía plácidamente en su cuna, su manita aferrada a un osito de peluche que ella le había regalado. La luz de la luna que se filtraba por la ventana bañaba la habitación en un resplandor plateado, creando una escena de paz perfecta. Elena se quedó mirándolo, su corazón lleno de un amor protector tan feroz que le dolía en el pecho. Pensó en su propia infancia en el orfanato, en las noches solitarias, en cómo anhelaba una presencia tranquilizadora, una mano que la acunara. Ella no había tenido a nadie. Por eso sabía, con una certeza que iba más allá de cualquier libro o teoría,
que el vínculo emocional era lo más importante del mundo. Vio su pequeño objeto musical sobre la cómoda, brillando suavemente en la penumbra. Era mucho más que un juguete, mucho más que una simple herramienta. Era un símbolo de su pasado, el último regalo de su abuela, la prueba tangible de que el amor podía contenerse en las cosas más simples, en una melodía, en un recuerdo. No dejaré que te hagan daño, P.Q. Hueño. No permitiré que te conviertan en alguien tan solo y frío como él, como todos ellos. Susurró, haciendo una promesa silenciosa al niño dormido, un juramento que estaba dispuesta a cumplir a cualquier precio, incluso si eso significaba enfrentarse al mundo entero por él. Se sentía como una leona defendiendo a su cachorro, y esa sensación le dio una fuerza que no sabía que poseía. A la mañana siguiente, puntualmente a las 10, la doctora Isabel Ramos llegó a la mansión. Era una mujer elegante y de aspecto severo, con un traje de chaqueta impecable de un color gris ceniza y una expresión que no admitía réplica ni debate. No saludó a Elena con calidez, ni siquiera con profesionalidad. Le dirigió una mirada rápida y despectiva, como si fuera un mueble sin importancia. El señor Vargas la acompañaba, mostrándole un respeto casi reverencial, que contrastaba con la forma en que trataba a su propio personal. Doctora, esta es la señorita Elena. La niñera temporal, dijo Vargas, enfatiza, NDO, la palabra temporal, para dejar clara la situación. La doctora Ramos asintió fríamente, sin sonreír. Bien. Quisiera observar su interacción con el niño en su entorno habitual. Actúe como lo haría normalmente, como si no estuviéramos aquí. La presión en la sala era inmensa, casi irrespirable. Elena sentía que cada uno de sus movimientos estaba siendo juzgado, cada palabra analizada, cada gesto malinterpretado. Sabía que esta mujer no buscaba entenderla sino encontrar fallos, confirmar sus propias teorías preconcebidas y reafirmar su autoridad frente a un cliente tan importante como Alfonso Vargas. La habitación de juegos, antes un lugar de alegría y risas, se había convertido en un frío escenario, en un laboratorio, y ella era el sujeto de estudio principal, en una obra cuyo trágico final parecía ya estar escrito de antemano. ¿Cómo puedo demostrarles que el amor no es un error? ¿Cómo puedo hacerles ver lo que es tan obvio para mí?, pensó, mientras su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas, preparándose para la inspección más dura y cruel de su vida. Elena hizo un esfuerzo sobrehumano por ignorar las dos presencias que la observaban como halcones, y concentrarse únicamente en Leo. Lo sentó en su alfombra de actividades y comenzó a jugar con él, a cantarle una canción, pero la atmósfera era insoportablemente tensa. Leo, extremadamente sensible a las emociones de los demás, lo percibió de inmediato. Empezó a mostrarse inquieto, a lloriquear, buscando los brazos de Elena para sentirse seguro, para refugiarse de la frialdad que emanaban los dos adultos. Como puede ver, doctora, ha generado un apego ansioso y disfuncional, señaló inmediatamente la doctora Ramos, con un tono de triunfo apenas disimulado, haciendo una anotación en su libreta con una pluma estilográfica. Es un signo clásico de una falta de límites claros. El niño la utiliza a usted como un escudo emocional en lugar de aprender a autorregularse, lo cual es vital para su desarrollo. Elena sintió cómo la sangre le hervía de indignación. Las palabras de la doctora eran tan frías, tan clínicas, que la deshumanizaban a ella y al niño. ¿No es normal que un bebé de 1 año busque consuelo en su cuidadora cuando se siente inseguro?, replicó, su voz temblando ligeramente de rabia y frustración. La doctora Ramos le dirigió una sonrisa condescendiente, una sonrisa que la hizo sentir increíblemente estúpida. Señorita, no confundo el cariño con la incompetencia profesional. El objetivo a largo plazo es criar a un individuo fuerte e independiente, no a un niño dependiente y emocionalmente frágil. Cada palabra era un golpe, una humillación calculada y ejecutada a la perfección frente al hombre que tenía su destino y el de Leo en sus manos. Era su palabra contra la de una eminencia, y sentía con una certeza desoladora que estaba perdiendo la batalla. Sintiéndose acorralada y desesperada por calmar a Leo, cuyo nerviosismo iba en aumento y amenazaba con convertirse en un llanto, en toda regla, Elena recurrió a lo único que sabía que podía funcionar. Su ancla, su refugio. Sacó su pequeño instrumento de plata del bolsillo y lo hizo sonar suavemente, con un movimiento casi imperceptible. Como siempre, la magia funcionó. El bebé se tranquilizó al instante,
su atención completamente centrada en la melodía familiar y reconfortante. «¿Y esto?», dijo la doctora Ramos con profundo desdén, señalando el objeto como si fuera un arma o una sustancia ilegal. «Es precisamente a lo que me refería. El uso de un objeto de transición no validado, una muleta emocional que inhibe el desarrollo de la autonomía. Es un método anticuado, populista, y francamente perjudicial para el niño a largo plazo. Es un atajo, no una solución». El señor Vargas, que hasta ahora había permanecido en un silencio tenso, asintió gravemente. Las palabras de la experta, con su jerga científica y su seguridad apabullante, confirmaban todas sus dudas y temores. Eran lógicas, contundentes. «Profesión, Ales. Mi recomendación profesional, señor Vargas, es terminar el contrato de esta joven de inmediato. Sus métodos carecen de base científica y podrían estar causando un daño irreparable», sentenció la doctora. Se giró hacia Elena, sus ojos brillando con una victoria fría y despiadada. «Usted no está cualificada para este trabajo. Debería volver a lo que sea que hiciera antes». La sentencia había sido dictada, sin juicio ni defensa posible, y Elena se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, tragándosela en un abismo de desesperación. Había fallado. La sentencia fue definitiva, instantánea, sin posibilidad de apelación ni de réplica. «Señora Lucía, acompañe a la señorita a su habitación. Que empaque sus cosas inmediatamente. Tiene 1 hora para abandonar la propiedad», ordenó Alfonso Vargas, sin siquiera dirigirle la mirada a Elena, como si ya hubiera dejado de existir para él. Lucía la escoltó fuera de la habitación, una sonrisa de triunfo apenas disimulada en sus labios fino. «Siglo, una lástima. Le advertí que el señor Vargas valora la profesionalidad por encima de todo», dijo con falsa simpatía, saboreando cada palabra. Mientras se alejaban por el pasillo, Elena pudo escuchar la voz de la doctora Ramos, ya planeando el futuro. «Tengo la candidata perfecta para sustituirla. Una niñera formada en Suiza, experta en el método de extinción del llanto. Será duro al principio, el niño llorará, pero en 1 semana, Leo aprenderá a no manipular con sus emociones». El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos. ¿Manipular? ¿Un bebé de 1 año? No entendían nada en absoluto. Veían a Leo como un problema que resolver, como un ordenador que reprogramar, no como un ser humano con sentimientos, con miedos, con necesidades. Había fallado estrepitosamente. No había podido protegerlo de la frialdad de ese mundo, de la crueldad de la ciencia sin alma. La derrota era amarga, y el futuro del pequeño Leo se teñía de una oscuridad que la aterraba profundamente. «He perdido, lo he perder todo, y él pagará el precio», pensó, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista, convirtiendo el lujoso pasillo en un borrón de dolor y desesperanza. El final había llegado. Al llegar a su minúscula y desalmada habitación, se derrumbó sobre la cama. Las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas finalmente brotaron en un torrente incontrolable. Mientras empacaba su escasa ropa en una pequeña maleta gastada, sus manos temblorosas encontraron el objeto de plata que había causado su perdición. Lo sostuvo con fuerza contra su pecho, su superficie fría un agudo contraste con el fuego de su dolor. Era todo lo que le quedaba de su pasado, de su abuela, de su historia, y ahora, también, un amargo y doloroso recuerdo de su fracaso. Escuchó los pasos impacientes de Lucía en el pasillo, un recordatorio cruel de que su tiempo se agotaba. Tenía que irse. Tenía que dejar a Leo en manos de esa gente. Pero simplemente no podía. Su cuerpo se negaba a obedecer. Justo cuando estaba a punto de cerrar la maleta, un sonido familiar le heló la sangre y detuvo su mundo. Era el llanto de Leo. Pero no era un llanto normal, de cansancio o hambre. Era un grito agudo, desesperado, lleno de pánico y un terror primordial. La nueva niñera, la experta suiza, ya debía haber llegado y comenzado con sus métodos. Elena cerró los ojos, y la imagen del pequeño solo en su cuna, llorando sin consuelo, sin que nadie acudiera a su llamada, la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La rabia, una rabia pura y justa, y un amor protector la inundaron, barriendo la desesperación. No podía irse así. Abrió la puerta y caminó con una decisión que sorprendió a la propia Lucía. «Señorita, ¿qué cree que hace? Sus órdenes son claras», le espetó. Elena no respondió.
La batalla, contra todo pronóstico, no había terminado todavía. La nueva niñera, una mujer de aspecto severo y rostro inexpresivo, intentaba sin éxito aplicar sus métodos de manual. Ignoraba el llanto de Leo, que se volvía más y más desesperado, su carita roja de esfuerzo. Elena entró en la habitación sin dudarlo, movida por una fuerza que no sabía que tenía. «Fuera de aquí, tiene órdenes explícitas de marcharse de esta casa», gritó Lucía, corriendo tras ella. Pero Elena solo tenía ojos para el bebé. Lo cogió en brazos y, como por arte de magia, el llanto se convirtió en un sollozo ahogado. En ese preciso momento, el señor Vargas apareció en la puerta, atraído por el escándalo, su rostro una máscara de furia. «¿Qué significa esto?» «Le dije que se fuera», dijo, su voz cargada de una ira helada. Elena lo miró, sus ojos llenos de una determinación feroz, que lo hizo retroceder un paso. «Mire a su hijo, señor Vargas, mírelo bien, por una vez», dijo ella, su voz clara y firme. «No está manipulando a nadie, está sufriendo. Y ninguno de sus métodos científicos ni sus expertas pueden curar lo que realmente le pasa, porque no se molestan en mirar». Justo en ese momento, su teléfono móvil vibró, en su bolsillo. Era un número desconocido, pero una extraña intuición la impulsó a contestar, a aferrarse a ese clavo ardiendo. «Hola, ¿es usted Elena?», preguntó una voz de mujer, cálida y urgente al otro lado de la línea. «Soy Ana, la enfermera pediátrica del Hospital La Paz. Hemos recibido los resultados de los análisis del pequeño Leo Vargas. Hay algo muy importante que el señor Vargas debe saber, y es urgente. Todo estaba a punto de cambiar». El destino había decidido intervenir. Elena frunció el ceño, completamente confundida por la llamada. «¿Análisis? ¿Qué análisis?». «El señor Vargas solicitó una prueba de alergias completa la semana pasada, un protocolo estándar. Los resultados acaban de llegar y son preocupantes». «Pero explican muchas cosas», continuó la enfermera. De repente, una luz se encendió en la mente de Elena, una posibilidad que lo cambiaba todo. «¿Qué dicen los resultados?», preguntó, su voz temblando de expectación. «El niño tiene una intolerancia severa a la lactosa y a ciertos conservantes presentes en la leche de fórmula que le estaban dando. El malestar constante, el dolor de estómago, la irritabilidad, no eran berrinches, señorita, eran síntomas de un dolor físico real y continuo». Todo encajaba. El mundo de Elena dio un vuelco. La desesperación se transformó en una energía febril, una certeza absoluta. Tenía razón. Corrió fuera de la habitación y se dirigió al despacho de Vargas, sin importarle las consecuencias. Irrumpió sin llamar, interrumpiendo al magnate, que estaba a punto de llamar a seguridad. «Le he dicho que se vaya de mi casa ahora mismo». Ella no se inmutó. Puso su teléfono móvil sobre el imponente escritorio de caoba. «Llame a este número. Ahora. Es el hospital. Y si no la escucha, si no me escucha a mí, su hijo seguirá sufriendo por su culpa y por su ceguera, por su orgullo estúpido». Su audacia lo dejó completamente sin palabras. Por primera vez en su vida, alguien se atrevía a desafiarlo de esa manera, en su propia casa, y no por dinero o poder, sino por el bien de su hijo. La miró a los ojos, y vio una verdad tan pura que lo asustó. Vargas marcó el número con dedos torpes, su corazón latiendo con una mezcla de ira y un miedo terrible que no había sentido nunca. Puso el teléfono en altavoz. La voz profesional de la enfermera Ana llenó el silencio, repitiendo el diagnóstico con una claridad médica irrefutable. Intolerancia severa a la lactosa. Explicó con detalle cómo esos alérgenos habían estado causando al niño un dolor crónico, cólicos y un malestar generalizado. Su comportamiento no era psicológico, señor Vargas. Era una respuesta a un sufrimiento físico continuo que no sabía cómo expresar, concluyó la enfermera. Un silencio sepulcral, pesado como una lápida, cayó sobre el despacho. El rostro de Vargas era una mezcla de shock, horror, y una culpa tan profunda y devastadora, que parecía haber envejecido 10 años en un solo instante. Había estado terriblemente, imperdonablemente equivocado. Había torturado a su propio hijo por ignorancia y arrogancia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes?, susurró, su voz rota. La enfermera añadió una última cosa. La señorita Elena, al calmarlo con sus métodos, al reducir su estrés,
estaba aliviando su tensión de forma intuitiva, lo que a su vez reducía el impacto del dolor físico. Su conexión con él era, literalmente, terapéutica. Vargas levantó la vista y miró a Elena, la joven que había humillado y despedido. Esa música, ese sonido, ¿qué era? Ella respondió con una voz suave, sin rencor. Es un carillón de plata. Es el sonido de la seguridad. Es el sonido del amor. Se giró hacia Lucía, que había observado todo con pánico, su mirada fría como el hielo. Usted queda despedida. Luego, se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de vergüenza y súplica. Le ruego que se quede, no como una empleada, sino como la guardiana de Leo. Pasaron varias semanas de una calma tensa y frágil en la mansión Vargas. Elena se había convertido en el centro indispensable del universo de Leo, la única que podía garantizar su bienestar. Con la nueva dieta sin lactosa, el cambio en el bebé fue milagroso y casi instantáneo. Los llantos incesantes desaparecieron por completo, reemplazados por risas cristalinas y balbuceos curiosos que llenaban la casa de una vida que nunca antes había tenido. Alfonso Vargas observaba esta transformación con una mezcla de asombro, gratitud y una profunda y persistente vergüenza. Intentaba torpemente acercarse a su hijo, jugar con él, pero se sentía como un extraño en su propia casa, un invitado torpe. Veía el vínculo inquebrantable entre Elena y Leo, y una parte de él sentía una envidia amarga, un dolor sordo. Ella sabe cómo hacerlo, es natural. Yo no sé nada, no sé ser padre, pensó una noche, sintiéndose más solo que nunca. Pero la paz que habían logrado era una ilusión, un espejismo en el desierto. La doctora Isabel Ramos no era una mujer que aceptara la derrota, y mucho menos la humillación pública. Su reputación había sido cuestionada, y su ego herido clamaba una venganza fría, metódica y devastadora. En la sombra, comenzó a mover sus hilos con una precisión letal, utilizando su red de contactos y su considerable influencia en los círculos sociales y profesionales. Estaba decidida a destruir a la joven que la había humillado y a demostrar que ella, y solo ella, tenía la razón, sin importar el costo o el daño colateral que pudiera causar en el proceso. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La doctora Ramos no tardó en actuar, utilizando su considerable influencia en los servicios sociales y los círculos legales. Preparó un informe demoledor y sesgado que presentó ante las autoridades competentes. En él, pintaba a Alfonso Vargas no solo como un padre negligente que había ignorado el sufrimiento físico de su hijo, sino como un hombre emocionalmente inestable que, en un acto de desesperación, había puesto a su hijo en manos de una joven desconocida, sin credenciales y con un historial de trauma infantil que la hacía, según su experta opinión, inherentemente inestable y peligrosa. La cuidadora actual presenta un claro perfil de apego patológico, proyectando sus propias carencias afectivas no resueltas en el menor, escribió con una frialdad clínica que helaba la sangre. Es un riesgo potencial para el desarrollo saludable del niño, una bomba de relojería emocional. El informe fue una bomba de relojería que explotó sin previo aviso. Días después, 2 funcionarios de aspecto severo y carpetas bajo el brazo se presentaron en la mansión con una citación oficial del juzgado. Alfonso Vargas debía comparecer ante el juzgado de familia para una audiencia de emergencia sobre la custodia temporal de su hijo. La noticia cayó sobre la casa como una losa de granito. Alfonso palideció, su máscara de control y poder se resquebrajó por completo. Miró a Elena con un pánico desnudo en los ojos. Un pánico que nunca antes le había visto. Nos quieren quitar a Leo, susurró, su voz rota por el miedo, la voz de un padre aterrorizado. El mundo que creían haber reconstruido, la frágil paz que habían conseguido, se estaba derrumbando a su alrededor, arrastrado por la marea de la venganza. El día de la audiencia, el aire en el juzgado de familia era denso y opresivo. La sala, imponente y fría, con sus paredes de madera oscura y su techo alto, estaba diseñada para intimidar, para hacer que cualquiera se sintiera pequeño e insignificante. Elena se sentía diminuta al lado de un Alfonso Vargas cuyo traje caro de miles de euros no lograba ocultar el temblor de sus manos, ni la palidez de su rostro. Al otro lado de la sala, la doctora Isabel Ramos esperaba con una confianza arrogante, flanqueada por 2 abogados de aspecto implacable.
El juez entró, un hombre de mediana edad con expresión cansada y una mirada que parecía haberlo visto todo, y el silencio se hizo absoluto. Este tribunal se reúne hoy para evaluar el bienestar del menor, Leo Vargas, declaró con una voz monótona y sin emoción. La doctora Ramos fue la primera en testificar, y su actuación fue impecable. Con una elegancia estudiada y una voz cargada de falsa preocupación, describió los métodos anticuados y peligrosos de Elena, citando estudios sobre el síndrome de la cuidadora salvadora, y presentando el pasado de Elena en el orfanato, no como una fuente de empatía, sino como una prueba irrefutable de su inestabilidad emocional. El señor Vargas, en su comprensible desesperación, ha caído bajo la influencia de una persona no cualificada que proyecta sus propios traumas no resueltos en el niño, creando una dependencia enfermiza, concluyó, mirando al juez con ojos sinceros. Sus palabras, envueltas en terminología científica, cayeron como un veneno lento y eficaz en la mente del juez. El abogado de Alfonso intentó contraatacar, pero la experta desvió cada pregunta con una sonrisa condescendiente y una cita académica. El juez asentía gravemente, visiblemente convencido por la experta. La situación era desesperada. Cuando llegó el turno de Alfonso Vargas de subir al estrado, la situación solo empeoró dramáticamente. Acostumbrado a mandar, a dar órdenes y a que le obedecieran, se encontró completamente fuera de su elemento, incapaz de hablar el idioma de la vulnerabilidad y la humildad que se requería en un tribunal de familia. Intentó defenderse, pero su voz sonaba arrogante, autoritaria. Mi hijo está mejor que nunca desde que la señorita Elena llegó a nuestra casa, afirmó con una rotundidad que sonó a orden, no a testimonio. Mejor según qué criterio, señor Vargas, el suyo o el de un profesional cualificado, replicó el abogado de la doctora con una sonrisa maliciosa. Vargas cayó de lleno en la trampa y se enfureció. Yo soy su padre, sé lo que es mejor para él y no necesito que nadie me lo diga, gritó, golpeando la barandilla. Su arrebato de ira fue exactamente lo que sus oponentes esperaban. El juez frunció el ceño, su expresión endureciéndose ante la imagen del hombre rico, arrogante e inestable que encajaba perfectamente con el perfil descrito por la doctora Ramos. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo se les escapaba la última oportunidad entre los dedos. El caso estaba prácticamente perdido. Finalmente, la llamaron a ella. Elena, suba al estrado. Sus pasos resonaron en el silencio sepulcral de la sala. Se sentía expuesta, desnuda, con todas las miradas clavadas en ella como alfileres. Señorita, díganos, ¿qué titulación académica en puericultura o psicología posee usted?, preguntó el abogado, saboreando la humillación que estaba a punto de infligirle. Elena respiró hondo, pensó en la risa de Leo, en su olor a bebé, y el miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una calma fría y decidida. No voy a dejar que me destruyan. No voy a dejar que le hagan esto. No por él, pensó. No tengo ninguna titulación académica, respondió Elena, su voz temblorosa al principio pero ganando firmeza con cada palabra. No tengo un máster en psicología infantil, ni un diploma de una universidad prestigiosa. Lo único que tengo es mi propia historia, y creo, con todo respeto, señoría, que eso me cualifica más que cualquier diploma colgado en una pared. El interés del juez se despertó, una pequeña chispa de curiosidad en sus ojos cansados. Explíquese, señorita. Elena asintió, tomando una bocanada de aire. Soy huérfana, señoría. Crecí en un lugar llamado El Nido Alegre. Allí aprendí que un niño que llora no está manipulando, está pidiendo ayuda. Aprendí a escuchar lo que los niños no dicen con palabras, a entender el lenguaje del corazón. Se giró hacia Alfonso. El señor Vargas no es un mal padre. Es un hombre al que, como a mí, no le enseñaron a hablar el lenguaje de las emociones. Pero está aprendiendo. Entonces, con un gesto lleno de significado, sacó el pequeño objeto de plata de su bolsillo. La doctora Ramos se refirió a esto como una muleta emocional no validada. Para mí, es mucho más que eso. Lo sostuvo en alto, para que todos pudieran verlo, para que su modesto brillo iluminara la oscura sala. Esto es un asterisco caril, o con acento agudo n asterisco de plata. Es lo único que me queda de mi abuela, la única conexión con mi pasado. Cuando Leo lo escucha, se calma porque la melodía le dice, en un lenguaje que su corazón entiende perfectamente, que no está solo, que está a salvo. Su voz se quebró por la emoción, pero su mensaje fue claro como el agua.
El amor y la empatía eran sus credenciales, y eran más poderosas que cualquier título o teoría. La sala quedó en un silencio absoluto, conmovida por su sinceridad. Una historia muy bonita, muy conmovedora, pero sin ninguna prueba tangible, espetó la doctora Ramos desde su asiento, intentando romper el hechizo. No tenemos forma de saber si ese nido alegre existió realmente, o si es solo una invención para ganarse la simpatía del tribunal. El juez miró a Elena, y la duda, como una sombra, volvió a caer sobre ella. Justo en ese momento, el abogado de Alfonso se levantó. Señoría, con su permiso, nos gustaría llamar a un último testigo. Una testigo sorpresa, que ha viajado toda la noche para estar aquí. El juez vaciló por un instante, pero la curiosidad pudo más que el protocolo. Asintió. Adelante. La puerta del fondo de la sala se abrió, y entró una mujer anciana, pequeña y frágil, vestida con un sencillo hábito de monja. Caminaba apoyada en un bastón, pero sus ojos azules brillaban con una inteligencia y una bondad que llenaron la habitación de una luz inesperada. Se acercó al estrado con una dignidad serena que impuso silencio y respeto. Mi nombre es Sor Carmen, dijo con una voz suave pero sorprendentemente clara. Una voz acostumbrada a consolar y a mandar. Y fui la fundadora y directora del orfanato, El Nido Alegre, durante 40 años. Y conozco a Elena desde que era un bebé que llegó a nuestras puertas en una noche de tormenta, envuelta en una manta raída y con el corazón asustado. El rostro de la doctora Isabel Ramos se transformó en una máscara de incredulidad y pánico. Su torre de mentiras, su arrogancia y su reputación estaban a punto de derrumbarse frente a todos, ladrillo a ladrillo. La verdad había llegado al tribunal. Sor Carmen se sentó en el estrado y su mera presencia irradiaba una calma y una autoridad moral que contrastaban brutalmente con la tensión y la hostilidad de la sala. Recuerdo a Elena perfectamente, comenzó, su voz llenando el silencio. Era una niña callada, que había sufrido mucho, pero tenía un don extraordinario para cuidar de los más pequeños. Tenía una paciencia infinita, una empatía que no se aprende en los libros ni en las universidades. Sabía de forma instintiva si un bebé necesitaba un abrazo, una canción o simplemente silencio. Miró directamente a la doctora Ramos sin miedo, sin odio, solo con una profunda tristeza. Usted habla de ciencia, yo le hablo de humanidad. En El Nido Alegre, creíamos que el amor es el alimento más importante para el alma de un niño. Y Elena es la mejor prueba de que nuestra filosofía funcionaba. Continuó, su voz ganando fuerza, señalando el objeto que Elena sostenía en sus manos temblorosas. Ese objeto se lo regalé yo el día que se marchó. Pertenecía a su abuela. En El Nido lo usamos como una herramienta de amor, no de manipulación. Para enseñarle a Elena que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una melodía, una pequeña luz de esperanza a la que aferrarse. Finalmente, se giró hacia el juez, sus ojos azules fijos en los suyos. Señoría, he dedicado toda mi vida a los niños desamparados, y puedo decirle bajo juramento, que apartar a ese bebé de esta joven, sería un acto de una crueldad incalificable. Sería arrancarle el único refugio seguro que ha conocido en su corta y difícil vida. Sería un error que perseguiría a este tribunal para siempre. El juez se reclinó en su sillón, visiblemente conmovido. Se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si viera el caso con una claridad completamente nueva. En mis 20 años en este tribunal de familia, comenzó lentamente, su voz grave y pensativa. He aprendido que la ley, a veces, se olvida de lo más importante, el sentido común y la compasión. Miró a la doctora Ramos con una dureza gélida. Su profesionalidad y su ética quedan seriamente en entredicho. Pondré este caso y su informe en conocimiento del Colegio de Psicólogos. Luego se dirigió a Vargas. Y usted, señor Vargas, tiene mucho que aprender sobre la paternidad. Pero parece que ha encontrado a la mejor maestra. Por último, le sonrió levemente a Elena, una sonrisa cálida y paternal. Y usted, señorita, usted es un valioso recordatorio de que las mejores cualificaciones no siempre vienen con un título sino con un gran corazón. Hizo una pausa dramática, y el destino de Leo pendió de un hilo. Este tribunal desestima la petición de tutela. La custodia permanece con su padre, con dos condiciones innegociables. Primera,
El señor Vargas deberá asistir a terapia familiar para aprender a conectar con su hijo. Y segunda, la señorita Elena deberá ser contratada como tutora principal del menor, con un contrato formal que garantice su estabilidad y autoridad en la crianza del niño. La justicia por una vez había elegido el corazón sobre el papel. Habían ganado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La sala estalló en murmullos de sorpresa y alivio. La doctora Isabel Ramos recogió sus papeles con manos temblorosas, su rostro una máscara de furia y humillación, y salió casi corriendo del tribunal, perseguida por las miradas de desaprobación de todos los presentes. Su carrera había sufrido un golpe del que difícilmente se recuperaría. Sor Carmen se acercó a Elena y le puso una mano cálida y arrugada en el hombro. Sabía que lo conseguirías, mi niña. Tu corazón es demasiado grande para ser derrotado. Elena se levantó y abrazó a la anciana monja con todas sus fuerzas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una sanación profunda que llevaba años esperando. Su pasado ya no era una herida, sino su mayor fortaleza. Alfonso Vargas se acercó lentamente, con una expresión de humildad que lo transformaba, que lo hacía parecer más humano. Miró a Elena, sus ojos llenos de un arrepentimiento sincero y abrumador. Yo no sé qué decir. Gracias no es suficiente. Me ha salvado. Nos ha salvado a los dos, a Leo y a mí. Me ha enseñado lo que significa ser padre. No había arrogancia en su voz, solo una gratitud desnuda y vulnerable. El muro de hielo que siempre lo había rodeado se había derretido por fin, dejando al descubierto al hombre asustado y solitario que había debajo de la fachada del magnate. La batalla había terminado, y habían ganado mucho más que un juicio. Habían ganado la oportunidad de ser una familia. Al salir del juzgado, la luz del sol de la tarde de Madrid les pareció más brillante, el aire de la ciudad más limpio y respirable. Un silencio cómodo y nuevo se instaló entre Elena y Alfonso mientras caminaban hacia el coche. Ya no era un silencio tenso o jerárquico, sino uno lleno de respeto mutuo y la promesa de un nuevo comienzo. Tenemos que ir a buscar a Leo, dijo finalmente Alfonso, su voz suave, casi un ruego. Elena asintió, una sonrisa genuina, la primera en muchos días, iluminando su rostro cansado. La idea de volver a ver al pequeño, de abrazarlo, era su único pensamiento, su única necesidad. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. Iremos juntos, respondió Elena. Y en esas dos simples palabras, se selló un pacto, una nueva alianza. El viaje de vuelta a la mansión fue extrañamente tranquilo, casi meditativo. Alfonso conducía en silencio, sus manos aferradas al volante con menos tensión que de costumbre. ¿Cómo lo supiste?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. ¿Cómo tuviste el valor de enfrentarte a todos? A mí, a la doctora, al juez. Elena lo miró, y en sus ojos ya no había miedo, solo una calma profunda. No lo sé. Supongo que cuando luchas por alguien a quien quieres de verdad, el miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño. Se vuelve más pequeño que el amor que sientes. La sencillez y la profundidad de su respuesta lo desarmaron. Él había creído que el poder residía en el dinero, en el control, en la intimidación. Y ahora, esta joven le enseñaba que el verdadero poder residía en la capacidad de amar sin condiciones. Tengo tanto que aprender, admitió en un susurro, una confesión que nunca creyó que haría. Elena sonrió. Todos lo tenemos. Todos los días. Al entrar en la casa, la niñera temporal, que ya tenía las maletas hechas, les entregó a Leo con una expresión de alivio. El pequeño, al ver a Elena, estiró sus bracitos hacia ella con un grito de alegría pura, un sonido que era la más bella de las músicas. Elena lo cogió en brazos y lo apretó contra su pecho, enterrando la cara en su pelo. Era la sensación más reconfortante del mundo, la sensación de volver a casa. Leo se acurrucó contra ella, relajado al instante como si hubiera vuelto a encontrar su lugar seguro en el universo. Alfonso observaba la escena con un nudo en la garganta. Se acercó lentamente, con una timidez nueva en él. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo una mano, no para coger al niño sino para tocarlo, para conectar. Leo lo miró y, por primera vez, no se apartó.
Puso su manita sobre los dedos de su padre. Fue un gesto pequeño, minúsculo, pero para Alfonso, significó el mundo entero. El principio de todo. Esa noche, después de acostar a un feliz y tranquilo, Leo, Elena y Alfonso se sentaron en el salón. El fuego crepitaba en la chimenea, creando una atmósfera de intimidad y calidez que la casa nunca había tenido. «Quiero que te quedes aquí, Elena», dijo Alfonso, su voz seria y sincera. «No como una empleada, ni como una tutora. Quiero que formes parte de esta familia. De nuestra familia, si tú quieres, claro». La oferta la dejó sin aliento. Una familia. Un hogar. Todo lo que la vida le había negado. Todo lo que había soñado en las noches solitarias del orfanato. «Y quiero financiar el Nido Alegre. Crear una fundación en su nombre, para ayudar a otros niños como tú, como Leo. Es lo menos que puedo hacer para empezar a reparar mis errores». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran de una felicidad tan intensa que casi dolía. Había encontrado su lugar en el mundo. La Fundación El Nido Alegre se puso en marcha con una rapidez asombrosa, impulsada por los recursos de Alfonso y el corazón de Elena. Alfonso movilizó a su equipo, no para construir rascacielos de acero y cristal, sino algo mucho más valioso y perdurable. Compraron un edificio antiguo y luminoso en el centro de la ciudad y lo renovaron por completo, convirtiéndolo en un antro de acogida modelo, lleno de luz, color y risas. Sor Carmen aceptó supervisar el proyecto con una energía renovada que le quitó 20 años de encima. «Siempre soñé con algo así, Alfonso», le dijo un día, con los ojos brillantes. «Un lugar donde ningún niño se sienta solo». Alfonso le sonrió. «Este es el legado de Elena, Sor Carmen. Y el comienzo del mío». La fundación no solo ofrecería un hogar, sino que también desarrollaría programas de formación para cuidadores, enseñando la ciencia del corazón, el método Elena. 5 años después, el Centro de Cuidado Infantil El Nido de Leo, financiado por la Fundación Vargas, era un referente nacional, un ejemplo de cómo la empatía podía cambiar vidas. Elena, ahora su directora, una mujer segura y radiante, supervisaba un lugar donde cientos de niños aprendían a sanar sus heridas a través de la empatía, la música y el arte. Los informes mostraban una mejora de más del 90% en el desarrollo emocional y social de los niños que pasaban por allí. Alfonso visitaba el centro regularmente, no como un magnate benefactor, sino como un voluntario más, el tío Alfonso, que leía cuentos y arreglaba juguetes rotos. Y Leo, ahora un niño feliz, extrovertido y equilibrado de 6 años, era la prueba viviente del poder de su método. Era un niño sociable, cariñoso y profundamente amado. Un día soleado de primavera, mientras estaban sentados en el césped del jardín del centro, rodeados de las risas de los otros niños, Leo encontró en el bolso de Elena el pequeño objeto de plata, ahora pulido y brillante. «¿Qué es esto, Eli?», preguntó con la curiosidad propia de su edad. Elena lo cogió en su regazo. Un gesto familiar y lleno de amor. «Es como música mágica para el corazón, mi amor, para cuando estamos tristes o asustados, para recordar que nunca estamos solos». Lo hizo sonar suavemente, y la melodía familiar flotó en el aire, mezclándose con la vida que los rodeaba. Leo escuchó con atención solemne, su cabecita apoyada en el hombro de Elena. Alfonso se sentó con ellos, rodeándolos con su brazo. Los tres escucharon en silencio el tintineo, el sonido de su familia. El amor y la empatía son la riqueza más grande, un tesoro capaz de construir un hogar en el lugar más inesperado.